de la tarde a través de Rumba 98.5 FM, la más informativa y también la de los más elevados niveles de opinión. Aquí con nosotros, en la parte técnica, nos encontramos con Gabriel, el cantante, y Juan Ramón Gómez Pérez. Eso es lo que le gusta a Don Miguel, esa parte de Pérez, para hacerlo diferenciado. Y en eso de las opiniones, porque este es un programa de opiniones, tenemos la máster de las opiniones a través del conspicuo, excelso, caro y nunca lo suficientemente bien ponderado. Híjole del guacamole, Don Miguel Guerrero. Muy buenas tardes, Don Miguel. Buenas tardes, gracias. Híjole, dijo. Gracias a todos los que nos escuchan de lunes a viernes a partir de esta hora. Y si por casualidad no nos están escuchando en muchos sitios, ahí en la recepción nos están escuchando, porque yo hice que sintonizaran el programa. Ellos estaban en el sol de la tarde. No, cambien eso. Mira, yo quiero comenzar con una pregunta. Una pregunta que con toda seguridad está en labios en este momento de mucha gente, de más gente de lo que uno se puede imaginar. Y esa pregunta es pura y simplemente, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Si acaso existe esa autoridad. Porque ante la ola de criminalidad que azota el país, el nivel de inseguridad existente no tiene precedente en el país en lo que va de este siglo. Estamos hablando de 22 años. Yo personalmente no había visto tanta gente preocupada por lo que le pueda pasar cuando está en la calle e incluso en sus hogares. Recordemos, por ejemplo, que en las redes está circulando un mensaje de Rafael Paz, que es un dirigente de la Fuerza del Pueblo y hasta hace poco dirigente del Comité Político del PLD, donde decía que alguien un intruso se metió en su casa y creo que se llevó algunos papeles. Y cuando lo vio, cuando el supuesto ladrón lo vio, el ladrón se asustó y no él, y salió huyendo. De todas maneras, lo que pongo esto como un ejemplo. Es que Rafael es alto, muy alto. Que nadie está seguro ya ni siquiera en su casa. Y me imagino que Rafael Paz vive en un edificio, es decir, un edificio de apartamentos, donde es más difícil escalar un apartamento que meterse en una casa individual. Es decir, por eso mi pregunta sigue siendo, ¿dónde está la autoridad? El país está impactado por lo que está viendo, señores. Haitianos probablemente ilegales, con toda seguridad ilegales, cerrando tramos de una autopista, y no de una autopista cualquiera, sino de la autopista turística más importante, la autovía del Coral, que es la que une la capital dominicana con todas las zonas turísticas del este del país, que es la zona más grande y que más se ha expandido del turismo dominicano. Y jóvenes también hemos visto también por las redes compitiendo en horas de la noche o en horas de la madrugada en los túneles, jóvenes con motores compitiendo a alta velocidad dentro de los túneles. Ustedes se imaginan el peligro que eso representa para todo el que está circulando un vehículo en cualquier calle de la ciudad, porque aquí hay muchos túneles. Y mañana, aparentemente, el túnel es el túnel de la 27, por lo largo que se ve en las redes, en el video de las redes. Pero asimismo es el túnel más transitado, ese y el de la autopista de las Américas, la que sale de Santo Domingo con dirección al este del país. Y entonces yo me digo, ¿cómo es posible que ante esos hechos que han sido tan altamente divulgados, la autoridad permanezca impasible y que incluso en las escenas vergonzosas que se ven cuando se tranca o los haitianos probablemente ilegales cierran un tramo de la autopista El Coral? Los agentes de las obras públicas y de la policía tratando de persuadirlos de que dejen y desistan de esa actitud por las buenas. Yo no quiero decir que le entren a palos, pero la autoridad tiene que imponerse, porque están violando y están poniendo en peligro a cientos de personas, a miles de personas que transitan diariamente por esa vía. Y yo insisto en mi pregunta, ¿dónde está la autoridad?
porque la autoridad no da visos de existir, porque no hace acto de presencia allí donde se le necesita. El gobierno debe aclarar algunas inquietudes también sobre el censo, porque si quiere que la iniciativa prospere, ya hay mucha gente que está anunciando que va a boicotear el censo. Yo no estoy de acuerdo con esa actitud, porque yo creo que el censo provee a un país, si se hace científicamente, provee un país de información básica sobre población, vivienda, que permite a un gobierno y permite al sector privado y a la nación entera planificar el futuro, incluso corregir algunos entuertos en el pasado, en el presente, que pueden estar obstaculizando el crecimiento y planes oficiales de desarrollo, etcétera, etcétera. Y las dudas con relación a ese censo tienen que ver con los temores que la falta de aclaración del gobierno alienta de que se quiera legitimar una inmigración ilegal promovida por organismos internacionales. Yo creo que el gobierno tiene que abrir los oídos a esas quejas, y porque muchas de ellas tienen fundamento. Porque el gobierno cree que puede resolverlo todo con un exceso de publicidad. Y eso lo que hace es que crea dudas también sobre las intenciones reales de un gobierno. Cuando el gobierno usa los mecanismos de comunicación y su política de comunicación que deben servir al buen gobierno, lo utiliza como propaganda política, la gente deja de creer en ella. Y por más que se invierta en ella, no va a dar los resultados esperados. Yo creo que esa es una lección que el gobierno de Abinader no ha aprendido todavía, y en algún momento tendrá que aprenderla. Y yo creo que el gobierno está equivocado cuando cree que la compra de simpatías temporales puede acallar las voces de protesta por las quejas de la gente por la situación económica que se está viviendo en el país. Y el presidente no tiene razones válidas para justificar la existencia de algunos problemas y las quejas, de por qué no se resuelven las quejas, porque como hemos dicho en varias oportunidades aquí, el gobierno disfruta del mayor presupuesto que haya tenido administración alguna en la historia dominicana. Y además ha sido el gobierno que en tan poco tiempo se ha endeudado. El gobierno de Luis Abinader ha adquirido o ha concertado más préstamos numéricos, en términos numéricos, y en términos de volumen que los que hizo el gobierno de Danilo Medina en 8 años. De manera pues que yo creo que llegó el momento de que pensemos que con tanto dinero, con un aumento del turismo, con un aumento de las remesas, con todo el dinero que entra por inversión y por crédito internacional, que el gobierno no pueda resolver muchos de los problemas y de las quejas de la población, significa que su gestión es la de un pobre con mucho dinero, la de un rico tacaño. Bueno,